Buenas tardes a todos. Según un estudio de Microsoft, de media cada 8,25 segundos se producen lapsos de atención en los seres humanos, lo que quiere decir que cuando concluya esta frase, buena parte de vosotros y de vosotras ya habréis desconectado de lo que estoy contando. Por eso, para mí, es tan importante cada palabra que utilizamos en nuestro mensaje, en nuestro discurso, en nuestra comunicación. Creo que ninguna es gratuita, todas tienen intención, todas son capaces de influirnos a nosotros y, por supuesto, de condicionar a quienes las escuchan. Trato de elegirlas con cuidado y con responsabilidad, porque así debemos de construir también nuestro mensaje, nuestro discurso y nuestra comunicación. Normalmente, cuando me encuentro con un grupo de personas como ahora en el que participan maestros, maestras, educadores, educadoras, formadores, formadoras, padres y madres, por supuesto, suelen repetirse porque realmente son dos problemas. Uno de ellos, la inquietud que muestran profesores, profesoras, padres, madres, respecto del tiempo que ya es presente y no es futuro. Es decir, se plantean cuestiones como, bueno, estamos educando a nuestros hijos para un futuro que ya no existe, un mundo que ya no existe, es decir, ya ha cambiado todo, cómo debemos de comportarnos con respecto a las pantallas, es decir, hay que ponerles límites respecto de lo que ellos curiosean, bucean en Internet, cómo debemos de comportarnos con nuestros hijos, con las redes sociales. En suma, me hablan de la incertidumbre que les desata el cambio, en suma. Y el segundo de los problemas que suelen repetir tiene que ver con la comunicación, y no en vano el 90% de los problemas que establecemos los seres humanos o que tenemos los seres humanos hunde las raíces en la comunicación. Hay padres y madres que dicen que mantienen dos lenguajes, uno el de los niños y otro el suyo, que establecen límites que sus hijos no escuchan, que se vuelven agresivos, que no saben cómo hacerse entender, que no hay comunicación. Y claro, me dicen, ¿y qué hacemos ante esto? Yo soy consecuente, solo soy una observadora de la realidad. Lo hago también desde los medios de comunicación, ese es el motivo por el cual estoy compartiendo esta tarde con todos vosotros y vosotras. Y apenas asumo dos sugerencias, ¿no? Les traslado lo siguiente. Respecto de la comunicación, yo les cuento que por qué no aplican a la suya aquellas habilidades o cualidades o valores que tienen que ver con la C. Es decir, a su comunicación, ¿por qué no la llenan de cuidado, de calidez, de compasión, de confianza, de compromiso también, de cariño, de comprensión, de toda esa comunicación que tendrían con un bebé? Normalmente los seres humanos queremos que nos traten como nosotros tratamos cuando nos encontramos en una situación de cuidado y de calidez respecto de otra persona. Queremos que nos hablen como hablaríamos cuando tenemos cuidado hacia ese otro ser humano. Por tanto, ¿por qué no identificamos cuáles son las necesidades no satisfechas que hay detrás de un sentimiento de ira, o de rabia, o de tristeza? Esta es la base de la comunicación no violenta en la que me formo desde hace ya bastantes años y que suelo trasladar también en mis talleres de comunicación. No es la panacea, pero resulta muy, muy eficaz en los problemas de comunicación. Respecto del segundo problema que me plantean, es decir, el miedo que desata la incertidumbre, ahí sí que estoy más segura y creo que solo hay una vacuna contra eso, y esa vacuna se llama curiosidad. Hasta hace muy poco no sabíamos qué narices era la curiosidad. Pensábamos que era una parte de la personalidad de los individuos. Ahora ya, por suerte, conocemos, gracias a la psicología positiva, que es la primera de las 24 fortalezas que tenemos los seres humanos, lo que ya nos cuenta que es universal, es decir, todos tenemos curiosidad, todos somos curiosos y curiosas. Otra cosa es que esté aletargada, o dormida, o poco potenciada, o poco trabajada. Somos curiosos desde que tenemos vida. Somos curiosos y curiosas desde el vientre materno y, por supuesto, lo son los bebés, que a través de la curiosidad empiezan a identificar los rasgos de sus padres, los diferencian respecto de otros seres humanos, exploran el mundo. Para eso está la curiosidad, ¿eh? Para que salgamos, miremos alrededor, nos interrelacionemos, por supuesto, con el entorno, pero con otros seres humanos,
Es un maravilloso GPS que nos saca de nuestras autopistas mentales, de ese mapa hecho de creencias, suposiciones, presunciones, prejuicios, etcétera, etcétera. Cierto que no podemos vivir sin creencias y sin mapas mentales, pero que también tenemos que tener la voluntad de movernos de ellos, porque aprenderemos cosas nuevas. Y para hacerlo está la curiosidad. Yo tengo curiosidad respecto de la curiosidad, y entre esa curiosidad que me despierta la curiosidad está ver cómo funciona dentro del proceso educativo, pero también entender qué pasa con ella cuando crecemos y por qué la perdemos. Porque aparentemente no deberíamos hacerlo. De hecho, hay un estudio muy interesante realizado en Japón, una muestra bastante amplia, casi 3.000 personas. Los más jóvenes tienen 17 años, los más mayores 92 años. ¿Creéis que se pierde la curiosidad en algún momento? Os he lanzado la pregunta. ¿Se pierde? No, no se pierde, efectivamente. La epistémica, la que nos permite alcanzar conocimiento, nunca se pierde. Eso sí, tenemos menos tolerancia según pasa el tiempo a la novedad o a la sorpresa. Nos asombramos menos cuando pasa el tiempo. Pero la curiosidad no la perdemos. Por cierto, la segunda de las fortalezas humanas es el hambre de saber, de conocer, el amor por el conocimiento. No están de forma gratuita unidas, una y dos, es decir, la curiosidad nos lleva a aprender. ¿Y cómo tenemos curiosidad? Pues haciéndonos preguntas. Una de las preguntas que yo me hice fue, ¿hay alguien que está estudiando la curiosidad en este planeta? Y claro que la hay. Y lo más interesante es que no solo se aborda la curiosidad desde la psicología, como se ha estudiado desde distintas perspectivas en los últimos tiempos de evolución humana, ni desde la pedagogía, ni desde la filosofía, se estudia desde la neurociencia. Por ejemplo, hay una mujer muy interesante en el MIT, en una parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Laboratorio de Primera Cognición, Laura Schultz, que estudia cómo funciona el cerebro de los niños curiosos. Y efectivamente ella explica que son auténticas esponjas. Los padres y las madres lo sabéis, los maestros también lo sabéis. Y también se pregunta qué narices nos pasa a los adultos para que en ese camino de crecimiento perdamos la curiosidad. Ella da una explicación muy sencilla, pero no por ello menos sabia. Llenamos el cerebro de cosas que nos sirven y entonces perdemos la curiosidad para poder reprogramarlo con cosas interesantes. Qué importante es resetear no solo el ordenador, sino esto de aquí. Pero hay un científico que me tiene absolutamente seducida, se llama Matthias Gruber, trabaja simultáneamente en Gales y en California, y allí ha creado una parte, por lo menos ha tipificado una parte de la neurociencia que se conoce como neurocuriosidad. El experimento que ha hecho Matthias Gruber es formidable y ha cambiado absolutamente el concepto que teníamos de curiosidad, que durante un tiempo pensábamos que era una parte de la personalidad de los seres humanos. Él ha estudiado a sus alumnos de la universidad. Mientras estaban interesándose por diferentes temas, ha estudiado sus cerebros a través de un TAC. Lo ha hecho a través de resonancia magnética, TAC y tomografía computerizada. Bien, ha visto que las áreas cerebrales que se estimulan cuando el cerebro entra en modo curiosidad son núcleo caudado izquierdo, cortes prefrontal y circunvoluciones del hipocampo. Es decir, aquellas donde se sitúa el aprendizaje del individuo, la memoria del mismo y el área de recompensa, activando un montón de neurotransmisores con la dopamina al frente. Algo que ya los maestros y maestras intuíais, la neurociencia lo demuestra. Por tanto, tenéis que sentiros muy seguros y muy firmes. Efectivamente, cuando los niños y niñas están en modo curiosidad, retienen todo, lo aprenden muchísimo mejor, lo recordarán mejor. Y no solo eso, se sentirán muy bien. Suelo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando estáis viendo una serie de televisión, una peli en el cine, una novela, y hacéis apuestas, hipótesis, conjeturáis cómo termina, y adivináis cómo termina, ¿cómo sentís? Bien, ¿no? Como diciendo, ¡guau! Lo he adivinado. ¿O no? ¿Es así? Igual se sienten los niños cuando son capaces de resolver un problema. Curiosidad. Hace un año, poco más de un año, el 8 de marzo, yo estaba celebrando el Día de la Mujer en el Parlamento Europeo y allí acudí a una conferencia de la comisaria para la Sociedad y Economía Digital. Es su nombre, Marija Gabriel, es una búlgara que tiene solo 39 años y en la conferencia nos agitó muchísimo. Dijo dos cosas esencialmente. Por una parte,
algo que aquí lo estamos llevando a cabo en esta tarde. Dijo, cada vez que se produzca una conferencia donde se analicen aspectos sustanciales para la sociedad, tiene que haber una representación paritaria. No women, no panel fue su campaña, es decir, sin mujeres no hay conferencias. Hoy hay mujeres y ahí también hay mujeres que tienen que analizar lo que estamos hablando, que es la educación en este siglo XXI. Y lo segundo fue una profunda sacudida a quienes teníamos responsabilidad en los medios de comunicación y en la creación. Nos dijo, quiero ver protagonistas de series que sean científicas. Quiero ver mujeres en las novelas que programen. Quiero que los programas de televisión recojan lo que están haciendo las niñas y los niños también, pero las niñas, ella de alguna manera hacía hincapié en la paridad, las niñas científicas. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque cuando el pasado 11 de febrero, Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, preguntaba la revista muy interesante en las redes sociales a las mujeres científicas o a quienes estaban formándose en la ciencia o a las niñas que estaban también en primaria, en secundaria, les preguntaba, ¿y por qué? Bueno, las niñas no andan tanto en Twitter, pero bueno, ya a partir de secundaria sí. ¿Y por qué os habéis acercado a la ciencia? ¿Sabéis cuál es la palabra que más se repetía? Por curiosidad. Por curiosidad. Y entre esas científicas curiosas, que fueron primero niñas muy curiosas, me he encontrado una mujer formidable que ya realiza algo así como la cuadratura del círculo. Se llama Mae Jemison, es la primera mujer afroamericana, la primera astronauta que salió al espacio. Cuando le preguntan, ¿y usted cómo ha logrado cumplir su sueño de niña?, ella responde eso que estáis viendo ahí. Fui una niña extremadamente curiosa, pero lo más importante es que nadie frenó mi curiosidad. Por tanto, padres, madres que estáis aquí, profesores, profesoras, cuando un niño pregunta ¿y por qué? Y continúa preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo respondéis? ¿Cómo? No frenéis la curiosidad de un niño ni de una niña. Porque quizá en ella hay una científica, o hay una gran poeta, o haya una filósofa, o hay una maravillosa profesora, o un profesor. No los frenéis. Los niños entre 3 y 5 años realizan una media de 300 preguntas diarias. ¿Sabéis cuántas hacemos los adultos de media? Yo no cuento, porque me dedico a preguntar. 50 preguntas, y eso ya es mucho, 50 preguntas. 50 preguntas. Así me gusta ver a los niños, curiosos, curiosas, con ganas de seguir explorando el mundo. Y para ellos, el aprendizaje, la educación, tiene que ser eso, algo curioso que quieran responder todo el tiempo. Pero no solo me gusta ver a los niños así, me gusta ver a los adolescentes así. Y me gusta ver a los universitarios y a las universitarias así, y a los adultos y adultas también. Porque no os engañéis, la única manera de enfrentarnos a ese cambio que es una realidad, porque nadie puede aferrarse a una esfera de confort pensando que es que, bueno, yo aquí me quedo quieto o quieta, cambia lo de alrededor, pero me siento seguro o segura aquí dentro. Eso es mentira, ya no existe. Es una falacia, vivimos en un tiempo líquido. Y, por tanto, la única manera de encajar ese tiempo líquido con naturalidad, con apertura, con ganas de aprender, haciéndonos preguntas respecto de, bueno, ¿y esto qué me aporta a mí? ¿Cómo puedo crecer? ¿De qué manera voy a ser mejor persona? ¿Qué puedo dar yo a esta nueva situación en la que me encuentro? La única manera es activando nuestra curiosidad. Seamos viejos curiosos, porque, como decía Saramago, solo se envejece cuando se pierde la curiosidad. Ahora viene este niño que es curioso, que tiene esos ojos de comerse el mundo, de ese hambre por comerse el mundo. ¿Solo está educado por la familia y por los maestros y maestras? ¿Solo? No, ¿verdad? Hay un actor inquietante que influye en la formación de ese niño. Y no estoy aquí para hacer de juez, porque soy parte. Pocos, a lo mejor tangencialmente, pero soy un poco parte. Una buena parte de nuestros niños se socializan mirando una pantalla de televisión. Y me preocupa que, además de socializarse, presumiblemente se estén educando a través de una pantalla de televisión. Y os puedo asegurar que lo que ven en la tele
En su inmensa mayoría no es el Premio Nacional de Televisión que fue fallado ayer a ese programa. Como veis ahí, imprescindibles, unos documentales en la 2 de Televisión Española, la 2 de Televisión Española, en un horario donde los niños no estarán en la tele, que recogen las biografías de nombres muy importantes en nuestro país sobre la ciencia, el arte, el mundo de la ciencia, el arte, la creación en definitiva, la escritura, el deporte, etcétera, etcétera. No, me preocupa muchísimo, me preocupa tanto como para recoger esa frase de Daniel Goleman que dice: las emociones negativas intensas, pensad, si la televisión no reproduce eso, absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Os voy a contar un experimento que realizó un pedagogo alemán en el año 2013, se llamaba Peter Winterstein, y pidió a 3.000 niños, no, perdón, eran 2.000 niños de edades comprendidas entre los 3 y 6 años que dibujaran a otros niños en un papel. ¿Conocéis el estudio? ¿No? Cuando tenía todos los dibujos, agrupó los mismos en niños que veían la televisión 3 horas diarias o más, niños que la veían menos de 1 hora. Este es el resultado. La primera línea son los dibujos realizados por los niños que veían la televisión menos de 1 hora al día. La segunda línea, niños que veían la televisión más de 3 horas, 3 o más horas. Es tan contundente el dibujo, la imagen, que es que no merece ni explicarla. La sofisticación en los detalles, la elaboración del dibujo frente a la simpleza de abajo. Eso hace la televisión. Sin embargo, nuestra obligación desde los medios es mostrar esto otro, es decir, una sociedad paritaria, plural, diferenciada, llena de matices, con niños y niñas que se interrelacionan creciendo, y esa es nuestra obligación. Y ojalá todos tengamos una doble actitud imprescindible para movernos también en la sociedad en la que vivimos, la de la responsabilidad y la del compromiso. La responsabilidad entendiendo que tenemos responsabilidad en el pequeño o gran trabajo que realizamos. Y además funciona de abajo arriba, no de arriba abajo. Somos responsables los de abajo y pedimos responsabilidades a los de arriba y así sucesivamente. Y luego un compromiso con la sociedad en la que nos movemos, porque todos somos gotas en el océano. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, vale, no, sin tu gota el océano, sin esa gota el océano no es igual. Pues igual, todos tenemos una responsabilidad porque somos gotas en el océano de la sociedad. Para el primero de los problemas, está claro que la curiosidad está ahí actuando, pero para el primero de los problemas me suelen decir, vale, Teresa, y la comunicación, yo suelo decir dos sugerencias que valen a los maestros, a los padres, las madres, a los directivos, cuando me toca formar en mis talleres de comunicación a directivos, a los políticos también. Y esas dos cosas son, primero, cuando os comuniquéis, no contéis cómo funciona algo, demostradlo. Hoy uno de los invitados, Jacobo, nos va a contar cómo demuestra él cómo funcionan las cosas. Maestros, demostradlo. Y luego, no me expliques las características de algo, cómo afecta mi vida esa cosa, qué beneficios tiene para mí. Me encantaría, si yo le pido cosas a la vida, a mí me encantaría que me concediera algo, ¿no? Pido así en la lamparita de Aladino, le pido, quiero ser, a veces utilizo un concepto un poco así irónico, maestra. Me digo que el concepto que utilizo, soy maestra de la curiosidad, porque trato de trasladar esa energía de la curiosidad a través de talleres, investigación en las empresas, etcétera, a los demás, porque estoy convencida de que la curiosidad se despierta, se potencia, se contagia, se trabaja y te da regalos maravillosos. Por lo tanto, quiero ser maestra, ser capaz de inocular en los demás las ganas de conocer su curiosidad, tener hambre por aprender, por volver a ser niños y por averiguar qué cosas nuevas pueden tener en su vida. Y la segunda, quiero ser niño y aprender. Es decir, yo quisiera ser don Gregorio. Esta es una historia que aquí queréis mucho porque es de vuestro autor, Manuel Rivas. Quiero ser don Gregorio, pero también quiero ser Manu, el niño que tiene muchas ganas de aprender. Ojalá lo logre en la vida, ojalá lo logréis vosotros. Ay, no. Creo que me vais a tener que dar, por favor,
Vosotros el play desde allí, porque desde aquí no funciona. Ahí va. ¿Tengo que ir yo al final? Sí, ¿no? Vale. Vale, lo ponemos ahí enseguidita. Estamos aquí. Y ahora me dais el play, por favor. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? ¡Arriba España! Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. Gracias y seguimos, que queda mucha tarde por delante. Continuamos con Educación Hoxe. A continuación, imos escoitar a Víctor Arufe. Bien, muchísimas gracias en primer lugar a Fundación por organizar también estas jornadas educativas y desde luego que me siento privilegiado compartir esta tarde de hoy pues, con grandes profesionales de la educación y también pues, agradeceros a todos vosotros y vosotras que estáis hipotecando pues, un día importante de vuestras vidas, ¿no? Y sobre todo invirtiendo tiempo, ¿no? Y un tiempo que jamás vais a recuperar. Pero bueno, esperemos que por lo menos fuese una buena inversión. Mi pequeña charla de hoy pues, va enfocada un poquito a hablar de la labor docente, ¿no? Y sobre todo de la docencia con pasión, que es muy diferente de la simple docencia, ¿no? El simple hecho de transmitir conocimientos. Os traigo como una primera diapositiva una silla que seguramente muchos de vosotros pues, conocéis, ¿no? Estáis familiarizados con ella. ¿Por qué traje pues, este pequeño homenaje a la silla? Porque la silla yo la considero de vital importancia, ¿no? Para mí no es una silla cualquiera, sino que es una silla pues, que pasamos aproximadamente un 20% de nuestras vidas en ella. Por tanto, es una silla importante, ¿no? Pero me gusta analizar un poquito más cada componente de esta silla. Y si nos fijamos, hay 4 pilares importantes. Uno de ellos es el conocimiento. El conocimiento que se genere dentro de la persona que se sienta ahí es quizá uno de los pilares que marque el rumbo de una sociedad. Fijaos que es un hecho importante, ¿no? Desde luego que hay que destacar. Pero hay más pilares en la silla y otro de ellos es el currículo. El currículo y cada una de las partes del currículo. Desde la metodología, los criterios de evaluación, estándares, competencias, etc. Ese documento, que parece pues, un montón de papeles, al final es también determinante del rumbo de una sociedad. El tercer pilar de la silla son los docentes. Y a este colectivo, hay que mimarlo también. Hay que mimarlo y hay que cuidarlo y arroparlo constantemente, ¿no? Porque hace una labor social importantísima. Y la otra pata se la dedico a la arquitectura de la escuela, porque los espacios también generan aprendizaje. El mobiliario, la disposición, la luminosidad, la acústica, todo genera aprendizaje también, ¿no? Por tanto, pues vemos que esos 4 pilares son determinantes para el rumbo de la sociedad. Pero sobre todo, yo creo que casi nadie se sienta en sillas sin respaldo, porque el respaldo es también otro componente necesario en una silla. Y aquí hablamos de la administración.
mientras la Administración no dote de importantes partidas presupuestarias a esta silla, a todo lo que conlleva este elemento, pues lógicamente la sociedad será distinta a la que estamos viviendo. Y lo más importante de una silla, que seguramente antes de comprar para vuestra casa la probáis, es la bancada, ¿no? Donde uno se sienta. Y la diferencia de esta silla con las sillas que tenéis en casa, con las sillas que hay en un centro de salud, con las sillas que puede haber en un ayuntamiento, etcétera, la diferencia es que en esta silla se sienta todo el mundo. Por tanto, debe ser una silla a la cual tengamos pues, cierto respeto y sobre todo mucho cariño y mucho pues, arroparla constantemente. Y a partir de aquí empezamos a hablar de que la escuela, sin lugar a dudas, no puede estar ajena a la sociedad, ¿no? La escuela es un centro donde se debe preparar a los niños, donde se debe preparar a los estudiantes universitarios para la sociedad. Y yo siempre traigo para representar un poquito la importancia del aula a mis zanahorias, que algunos pues, ya los conocéis, ¿no? Las zanahorias que veis aquí pues, son de un centro comercial, de un hipermercado. Veis que más o menos pues, tienen la misma textura, la misma forma, el mismo tamaño, incluso el mismo sabor. Saben a manzana, saben a piña, saben a fresa. Y fijaos que así es como piensa realmente pues, el sistema educativo, la administración, que es un aula. Pero yo cuando hablo con un profesor de primaria, de secundaria, y le digo, oye, ¿tus alumnos son así o son así? Y me dice, Víctor, estos. Es decir, claro, yo un día fui al huerto por zanahorias a recoger toda la cosecha, ¿y qué me encontré? Que saqué un aula de secundaria. Dije, ostras, pero es que aquí están todos representados. Efectivamente, ¿no? Porque a veces la administración intenta decir, bueno, hay tres tipos de alumnos, los que van por encima de la media, los de la media y los que van por atrás. Y eso es falso. Si tú tienes 30 alumnos, sabes que hay 30 tipos de alumnos. Si tienes 500 alumnos, sabes que hay 500 tipos de alumnos. Fijaos la dificultad que supone agruparlos, ¿no? Porque luego tenemos distintas variables que hay que tener en cuenta. Desde los tiempos de atención, velocidad de procesamiento de la información, curiosidades, que bien destacaba Teresa, ¿no? La curiosidad, la atención, el entorno social, el entorno cultural, el grado de conocimientos. Es decir, que hay muchísimas variables para decir pues, de forma simple que en el aula tenemos tres tipos de alumnos. Viendo esto, viendo la diversidad de alumnado que hay hoy en día pues, en cualquier centro educativo, vamos a empezar ahora a hablar de los 10 roles que yo considero que debe afrontar el docente de hoy en día. El docente del siglo XXI, 10 roles. Y empiezo por el primero de ellos, que es el de difusor de conocimiento. Es el rol clásico por excelencia, es un rol que siempre existió, el de maestro, un erudito que llega a clase y escupe el conocimiento. Pero sabemos que parte de ese conocimiento pues, queda en el aire, no siempre llega al receptor, ¿no? Por eso asumimos un nuevo rol que es el de facilitador del aprendizaje. El maestro no solamente debe preocuparse por transmitir conocimiento, sino que genere aprendizaje ese conocimiento. Y es quizá uno de los roles importantísimos y que marcan la diferencia con la docencia clásica. Otro rol es el de estudiante. A mí cuando me dicen, tú eres profesor, a veces le digo, yo soy estudiante. Pero das clases, sí, pero quizás sea más estudiante que profesor. ¿Por qué? Porque la actualización de conocimientos, el reciclaje, es importantísimo, ¿no? Y yo me acuerdo siempre cuando acabé la carrera universitaria, que fui un poco tonto porque cogí todos los apuntes, los encuaderné bonitos, les hice portadas, los archivé, pensando que en un futuro iba a echar manos de ellos. Y me gasté un montón de dinero por aquella época. Nunca accedí a esa información. Porque a mí nadie en la universidad me enseñó que esa información iba a quedar pues, obsoleta con el paso del tiempo, ¿no? Los cambios sociales, culturales, económicos, políticos hacen que la formación inicial que recibe una persona pues, poco a poco quede desfasada. Y siempre digo una frase, que es un poco cursi a mi familia, que digo, moriré con un libro en la mano. Joder, es bonita, sí, es bonita, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque me gusta leer mucho. Y yo creo que la actualización en cualquier profesión es importantísima, en cualquiera. Otro rol que tiene que asumir el docente es el de educador. Nos enfrentamos a grandes problemas de educación hoy en día, ¿no?
Y a veces las familias, pues a veces no tienen estrategias útiles o necesarias para educar a sus hijos. Al final, a veces los profesores en el aula dedican bastante tiempo a corregir conductas de los niños. Es decir, que al final pues el profesor también tiene que asumir esa responsabilidad, no solamente de transmitir conocimiento, de generar aprendizaje, sino también un poquito de educar. Otro rol importante es el de motivar. Motivar, ¿por qué? Porque, bueno, si hacemos estudios de motivación a los estudiantes, sobre todo en la ESO, en bachiller e incluso en la universidad, vamos a ver que falta motivación por distintas causas y de factores que, lógicamente, no vamos a abordar aquí. Pero realmente hay mucha desmotivación, hay mucha falta de predisposición para hacer cosas, ¿no? Por tanto, tenemos que ejercer también ese rol. El rol de comercial. El comercial lo que pretende siempre es vender un producto o un servicio. Cuando nos viene un comercial, pues una compañía de seguros, lo que intenta es que nos enamoremos de su producto o servicio, ¿no? Pues yo creo que el profesor también tiene que conseguir eso. El buen docente, yo siempre digo, que tiene que intentar, en primera instancia, hacer que su alumnado se enamore de su materia, que es difícil, y en segunda instancia, si no se enamora, por lo menos que no la odie, que también es difícil, ¿no? Porque al final todos recordamos nuestros pasados en el instituto y siempre odiamos alguna materia, ¿no? Por tanto, el rol de comercial es una labor importante hoy en día. Es decir, que un profesor sea capaz de enamorar a los 30 alumnos de su materia, de geografía, de biología, de educación física, matemáticas, es un rol importante, también es un rol pues, un poco ambicioso, ¿no? Pero yo creo que si lo consigues, pues creo que has triunfado. Decía Alfredo Corel, el ganador del premio Educa a Banca de este año, el profesor universitario, en su discurso, también comparte conmigo esta idea, ¿no?, de enamorar y tal, pero él añadía un punto más. Decía, Víctor, yo al final de curso lo que quiero es que mis alumnos tengan un orgasmo con la materia. Y yo, pues sí, Alfredo, efectivamente, ya no solamente los vas a enamorar, sino que al final ya que amen esos contenidos que tú has impartido. Yo creo que eso es un pensamiento muy bonito, ¿no? La verdad que debería de primar así. Luego Teresa también destacó anteriormente el papel de la neuroeducación. Efectivamente, la neuroeducación ha irrumpido en el sector educativo desde hace años y nos estamos dando cuenta poco a poco la importancia que tiene el despertar el interés, la curiosidad, la sorpresa y la experimentación en el alumno. Porque así es realmente cómo aprende el cerebro. Y mientras el docente no sepa cómo aprende un cerebro, difícilmente puedes dar calidad a tu forma de dar la clase, a tu docencia, a tu praxis. Es decir, difícilmente, ¿no? Tenemos que concienciarnos en conocer los mecanismos que generan aprendizaje, en cómo aprende el cerebro de nuestro alumnado. Otro rol que también Teresa apuntó, el de comunicar. Las palabras efectivamente tienen una fuerza muy grande, ¿no? El poder de las palabras es importantísimo. Y fijaos que en la comunicación en el aula, donde pues, digamos que el profesor es el emisor y el receptor del mensaje es el alumno, ahí yo considero que se pueden dar 5 posibles errores. A veces se dan 5, otras veces no se da ninguno, 1, 2 o 3, ¿no? Primero, lo que piensa el profesor, lo que vas a decir. Segundo, lo que dices realmente. Tercero, cómo lo dices. Cuarto, lo que escucha o oye el alumno. Y quinto, cómo interpreta el alumno lo que ha escuchado. Fijaos que manejar esos 5 pasos del proceso de la comunicación es importantísimo, porque cualquier error en uno de ellos da lugar a una dificultad de aprendizaje en el receptor. Otro de los roles es el de potenciador de emociones. Efectivamente, la educación emocional también está hoy en día pues, en los medios de comunicación. Ojalá pues, algún día se incorpore una materia obligatoria de educación emocional, porque realmente el Centro de Investigación en Inteligencia Emocional para Organizaciones apunta que un 77% del éxito profesional corresponde a la parte de inteligencia emocional y un 23% al rendimiento cognitivo, es decir, al rendimiento académico, a la memoria, etc. Fijaos la importancia que se da a las emociones y aparte también el currículo siempre habla de trabajar la autonomía en el alumnado. Pero para llegar a la autonomía tenemos que trabajar
unas escaleras antes, que es primero el autoconcepto, la autoestima, la autoconfianza, la autogestión emocional y a partir de ahí podemos hablar de autonomía. Es decir, el trabajo autónomo no es dejar a los niños que hagan, sino que es algo mucho más complejo que hay que trabajar todos los días con distintas metodologías y en distintas tareas. Y por último, el rol de pensamiento crítico. Es otro tema necesario hoy en día en la docencia y en la escuela, el generar pensamiento crítico. Pero para generar pensamiento crítico, para tener un buen pensamiento crítico una persona, tiene que hacer dos cosas. Principalmente, leer mucho de distintas fuentes de información, debatir mucho y después reflexionar sobre lo leído y lo hablado. Dedicar momentos con reflexión propia, escuchándote a ti mismo, visualizando la situación que has vivido, que has leído, etcétera, y reflexionando sobre eso. Sin embargo, la lectura no está presente en la vida de muchos estudiantes. Y los momentos de reflexión, los momentos a solas, sin tecnología, de pensamiento tuyo únicamente, escuchándote a ti mismo, tampoco está presente hoy en día en muchos estudiantes. Por tanto, estamos educando en una sociedad carente de pensamiento crítico. Algo importante y necesario para combatir todos los aspectos negativos que nos ha dejado la aparición de Internet, entre ellos las miles y millones de noticias falsas que hay, o las fuentes de información pues no fiables. Entonces, yo creo que estos 10 roles, que por supuesto los considero muy ambiciosos, pero por lo menos tenerlos presentes y poco a poco ir trabajando cada una de estas esferas, me parecen muy importantes para el docente del siglo XXI. Y para terminar, siempre digo que aquel profesor que tiene pasión, que disfruta de lo que hace, cuando entra un alumno en el aula, en su aula, digamos, pues que entra en su corazón también. Y cuando se marcha el alumno del aula, al acabar la asignatura, al acabar el curso, se lleva un trocito de ese corazón. Y esa es la sensación pues, que yo comparto siempre. A mí, el mes de mayo, el mes de junio, cuando las aulas quedan vacías en la universidad, siempre me sobreviene el sentimiento de tristeza. Sentimiento de qué será de ese alumnado universitario, dónde acabarán, los volveré a ver, etc., ¿no? Y ojalá, como yo, pues este pensamiento seguramente a los buenos profes, a los profes que viven en el aula, que disfrutan de ella, pues seguramente también lo tengan, ¿no? Pero es un sentimiento bonito, es un sentimiento de tristeza, pero un sentimiento positivo. Tenéis mi blog por si queréis hacer alguna consulta más allá de este evento. Y nada, muchísimas gracias y espero que la inversión de tiempo fuese fructífera. Sí. Moitas grazas, Víctor, por todas estas achegas. Continuamos debullando os piares da educación no século XXI. Agora, con Teresa Domínguez. Grazas a todas e a todos por estar aquí, gracias á Fundación por convidarme a este evento de educación e pretendo con vos transmitirvos a emoción e o compromiso pola educación. O título é As voces silenciadas. Se a participación das familias nos centros educativos é un instrumento vehicular de calidade, si ese aspecto é realidade ou utopía. Ben, a sociedade actual é diversa, é tecnolóxica, é contradictoria, é diferente, pode ser conflictiva. E ante esta realidade actual da sociedade, as familias teñen múltiples retos. Algún deses retos é que teñen que controlar as redes sociales dos seus fillos. Teñen que saber para que sirven as redes sociales e os aspectos positivos desas redes sociales ou dos medios de comunicación que os hai. Tamén teñen que saber ter estrategias para educar en positivo.
tamén teñen que controlar aspectos educativos do proceso de enseñanza e do proceso de aprendizaxe, aspectos incluso de neurociencia. E non digamos todos eses roles de docente que apuntou o compañeiro Víctor Arufe, que moitos deles nos van a servir para guiar a esas familias. Pero o rol e o reto máis importante que van a ter esas familias vai ser educar. Perdón que estou falando en galego e por respeto a Teresa Viejo. Sí? O reto máis importante que van a ter esas familias é educar os seus fillos e as súas fillas. É tamén coñecer como funciona o sistema educativo e como funcionan os procesos de ensino-aprendizaje nos centros. Que pasa? A participación das familias nos centros educativos é unha realidade na legislación educativa actual, pero tamén dende a Lei de Educación do ano 70 xa está presente nos preámbulos e no articulado. E anteriormente tamén había esbozos da necesidade desa participación familiar. Evidentemente non imos a ter tempo para debatir ou para coñecer que significa realmente participar. Existe actualmente incluso unha lei que se chama a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa. Pero só lle chamamos Lei de Convivencia. A segunda parte casi a esquecemos. Como temos o referente e temos o soporte e os piares necesarios nos centros educativos para poder promocionar e para poder dinamizar a participación das familias como un piar fundamental na educación dos nenos e das nenas, dos adolescentes. Pero como esa participación cobra vida nos centros educativos, eso xa é outra cuestión, porque nos dedicamos a facer interpretacións de lei. Por que é importante a participación? É realmente importante ou relevante que as familias participen nos centros educativos? Xa vos anticipo que me posiciono. Rotundamente, sí. E que é un instrumento vehicular de calidade educativa, tamén. Por qué? Porque papás e mamás ou familias extensas como avós e aboas, tíos e tías son as constructoras, as primeiras educadoras, son as sustentadoras e facilitadoras do pensar, do sentir, das emocións, da curiosidade, da realidade, do asombro, do saber facer, do promocionar o coñecemento. Polo tanto, témoslle que dar ás familias o tempo e o espacio nos centros educativos. Cando cada un de nós nos dispuxemos a ser mestres e maestras, a ser profesores e profesoras de secundaria, deberíamos cuestionarnos certas cousas. Que necesitamos para ser docentes? Sabemos realmente que no PAC dos alumnos e alumnas nos van os papás e as mamás? Somos conscientes de que moitos papás e mamás son un incordio, certo, cuestionan tamén, xulgan tamén, inspeccionan tamén, pero tamén temos que quedarnos con que as familias colaboran, se implican e se comprometen e nos axudan nesa labor educativa. Polo tanto, seguimos reclamando para elas respeto, o mismo respeto ou máis que reclamamos para nós. O respeto se vive e, polo tanto, temos que telo presente. As familias non poden dimitir nin poden estar ocultas nin poden ser sustituídos polos medios de comunicación, polas redes sociais, polos youtubers ou ben polo barrio, pola sociedade. Ou, en algúns casos,
polos profes particulares. Ben, tecer redes para qué? Redes participativas. Bueno, eu desexo que as familias sexan unha realidade nos centros educativos, que sexan as familias as primeiras axentes activas do cambio educativo, que sexan capaces de transformar xunto cos docentes a educación. Ás veces non fan falta pactos educativos se temos claro distintas cuestións. As familias deben tomar decisións compartidas con nós. As familias poden favorecer as aprendizaxes personalizadas, poden promover a comunicación bidireccional. Ademais, debemos ser capaces de integralas no proxecto global e común que ten o centro, no ideario do centro. Que temos que facer os docentes e os centros educativos? Bueno, pois a veces visibilizar as fortalezas que teñen os alumnos e as alumnas, porque a veces as mamás e os papás descoñecen esas fortalezas, ou a veces están acostumbrados a que só lle fagamos visible as debilidades. Polo tanto, temos que partir das fortalezas do noso alumnado. Debemos ofrecerlle ás familias estrategias e recursos para que eduquen máis e mellor. O noso compañeiro Víctor Arufe ten un libro maravilloso que nos fala de que educar se educa e aprenden os nosos nenos e nenas en moitos escenarios diferentes, en moitos ambientes. No cine, no teatro, nunha cena familiar, nun xantar, nas vacacións, na praia, na montaña, nos centros educativos tamén. Pero pasan moitísimas máis horas fora dos centros educativos que no centro educativo. Por iso as familias necesitan estrategias e recursos. Pero tamén temos que preguntarnos certas cousas. Desexamos os docentes a familias críticas, reflexivas e que participen no día a día no centro educativo. Abrimos portas e fiestras para que estén presentes. Temos competencias profesionais docentes para traballar conxuntamente nun espacio alumnado e familias ao mesmo tempo. Son parte os docentes para querer ou teñen iniciativas para querer abrir eses espacios. Buscamos o ámbito dos afectos e do ser das familias. A veces cuestionamos as familias. Nos cuestionamos cada día, cando chega a noite, de que podemos facer mellor con respecto ás familias. Temos que darnos conta que cando un neno fracasa ou unha familia se quebra, o que falla e o que fracasa non é nin o neno nin a familia, é o sistema. E a veces o sistema non é só ter recursos económicos que nos veñan de arriba. Como se vertebra a participación nun centro educativo? Pois se vertebra desde as primeiras reunións que hai a principio de curso, donde expliquemos claramente ás familias como van a aprender os seus fillos, como van a ser os contidos curriculares, si esos contidos curriculares van a ser adaptados ás características personales de cada neno e de cada nena. Evidentemente, existe participación a través das AMPAs, dos consellos escolares, de comisións económicas, de comisión de convivencia, de comisión de biblioteca. Pero a veces eso non é a verdadeira participación. A verdadeira participación empeza por existir unha comunicación fluida e regular. Empeza por cambiar horarios de tutorías coas familias. Empeza por ofertarlle ás familias estrategias de recuperación e de reforzo e de apoio. Empeza por valorar o esforzo e a perseverancia dos seus fillos e fillas. Pero, esos son os nosos deberes. Pero tamén as familias teñen os seus deberes. Por lei, as familias están obligadas a apoiar os procesos de aprendizaxe dos fillos, a colaborar cos docentes. Pero a pregunta é, e que facemos
si as familias non saben colaborar con nós, non saben apoiar os procesos de aprendizaxe dos seus fillos. E se nós non contamos con elas? Debemos facer todo o posible para que o alumnado non se quebre emocionalmente ou afectivamente, educativamente ou socialmente. Os tutores, calquer docente do centro, os xefes, xefas dos departamentos de orientación de cada centro ou de cada instituto, son os responsables de formar as familias, de darlle ferramentas, estrategias e recursos para que saiban educar, para que saiban apoiar os procesos de aprendizaxe, para que poidan facer visible eses procesos de enseñanza. Cantos de nós lle comunicamos ás familias que adaptamos que o currículum existente, tanto de primaria como de secundaria, é perfectamente factible adecualo ás necesidades e características deses 30 alumnos que temos na clase, ou deses 15 ou deses 25. Non é certo que o currículum sexa ríxido. A rixidez do currículo facemos nosos docentes. A legislación actual permite que se adecue o currículo ás necesidades do alumnado. E iso debe saber a familia. Os procesos de avaliación e os procesos de enseñanza deben ser transparentes, deben ser obxectivos. Eso conforma os factores ou os elementos conformadores desa participación. Debemos ter confianza mutua. Debemos ter interese por colaborar e por participar. Debemos facer e favorecer decisións consensuadas. Temos tamén que explicarlle ás familias que adecuar o currículum ás características dos seus fillos non é segregar, ao contrario. O currículum debe ser desenvolvido partindo das características dos 30 alumnos e alumnas da aula, buscándolle as súas fortalezas, buscando o asombro, buscando a curiosidade, buscando e que se emocionen coa realidade. Ademais, esa confianza mutua e ese interés mutuo vai a conformar o compromiso e a implicación. Cada familia é un potencial infinito de posibilidades de sentir, de posibilidades de colaborar con nós, de posibilidades de comprometerse coa educación. Temos tamén a capacidade de ofrecerlles que se asombren e se emocionen cos docentes. Se os docentes verdadeiramente están emocionados coa educación e cos procesos educativos e de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, vamos a conseguir familias comprometidas. A apatía das familias a veces ven provocada pola apatía dos seus fillos e a veces a apatía de alumnos e alumnas ven provocada pola nosa propia apatía que reproducimos e reproducimos sin meditar un ano, outro ano e outro curso as mesmas materias e a mesma forma. Non podemos reproducir, porque cada curso escolar os alumnos e as alumnas son diferentes, as familias son diferentes. Cada docente do centro debe coñecer cales son as características fundamentales deses nenos e nenas para poder despois adecuar o proceso de enseñanza. Mentras non coñezamos a realidade social e a realidade familiar dos noso alumnado, nunca podemos ter procesos educativos exitosos. Solo vos pido que lle ofrezamos ás familias tempos, que creamos nelas e nas súas posibilidades. E así, eses piares de educación que falaba Víctor, podemos transformalos en piares da educación que son as familias, o profesorado e a sociedade. Evidentemente, vos teño que dar as gracias por estar aquí nun día como hoxe, e solo intentei
provocar en vos certa emoción pola educación. Moitas grazas, Teresa. Achegámonos aos medios de comunicación, á escola, ás familias, e agora toca a vez a outro deses piares fundamentais da educación no século XXI dos que falábamos ao comezo, as novas tecnoloxías. Será quen a aborde Xacobo de Toro. Moitas grazas. Parte representativa de xente da sociedade involucrada coa educación, non? Eu tiña por aí unha presentación, aí está, vale, perfecto. Bueno, pois eu a verdade é que o que pretendía mostrar-vos eu hoxe era unha serie de propostas educativas que fixen como alumnado de primeira man nunha vila pequerrechiña que é Malpica Bergantiños, con uns rapaces moi involucrados cando intentamos facer todo o que decían eles e suscribo punto por punto cada unha das súas palabras. Hai que asombralos, hai que picarlles a curiosidade, hai que emocionalos, pero sobre todo hai que emocionalos porque eu, senón, es que me sentiría tamén aburrido como profesor. Se non disfruto da miña praxis docente, pois sería un traballo tedioso. Entón, ver os alumnos con curiosidade, disfrutando do que facemos, é para min a mellor recompensa, pero tamén o mellor xeito de desenvolver o meu traballo. Entón, tocoume falar de tecnoloxía e educación, de acordo? Entón, cando usamos tecnoloxía e educación é para pensar en quen? Pois no meu alumnado. Eles o dicían. Antes Víctor amosou as cenouras, pero como eu teño grupos pequerrechiños que me caben todos nunha foto, pois aí estemos. E cada un deles, como solemos dicir aquí en Galicia, é da súa nai e do seu pai. É da súa casa, cada un ten unha motivación. Temos diferentes formas de entender a educación e cada un deles terá sitios diferentes de aprender ou terán estilos de aprendizaxe distintos. Entón, niso é no que penso cada vez que intento empregar a tecnoloxía na miña aula. Varios puntos, eu puxen aquí varios porque din os expertos que hai que usar ou 5 ou 7 puntos, pero podían ser máis, verdade? Eu aquí vos puxen motivar, temos que motivar o alumnado, dixeron eles, digo volo eu, temos que motivalos porque senón pois o proceso de aprendizaxe é máis tedioso. E aparte porque é o máis fácil. O segundo, contextualizar a súa aprendizaxe. Temos que poñelos en contexto, que os aprendizaxes sexan significativos, que o que estén facendo, estive antes falando con un alumno de primeiro de BA que logo os vai falar, decía, falábamos, de a lingua, pois a lingua, que mellor xeito de aprender a lingua que empregándoa para facer unha entrevista, como se foran xornalistas de verdade, que logo vos contará algunha experiencia, seguro. Temos que ter estrategias didácticas diferentes porque o noso alumnado é diferente. E porque, aínda que pensemos que unha ferramenta é fenomenal e un ano nos funciona con un grupo, o mellor ano seguinte non nos funciona con outro, ou non acaparamos do mesmo xeito a súa atención. Entón, eu creo que un profesor ten que ter diferentes ferramentas que poida sacar para poder co seu alumnado, crear situacións de aprendizaxe o máis favorables posibles. E, por último, que é un punto moi importante e que normalmente nos esquecemos, temos que intentar facer os materiais didácticos accesibles, porque é un tema que me preocupa, que moitas veces hai rapaces con diferentes circunstancias, de acordo? Eu hoxe aquí vos trouxen o tema dos xordos, porque estou colaborando con un grupo de intérpretes que me botan unha man a interpretar os vídeos que facemos de ciencia, porque é unha realidade. Aínda no século que estamos, hai rapaces que non poden acceder ao currículum porque existen barreras. E iso é unha realidade, non? E ás veces a administración non pon todos os medios que deberá e tampouco os educadores e profesores. Entón, como viña a falar de tecnoloxía, aquí vos puxen unhas cantas posibilidades, pero tamén nos creamos unhas entornos de aprendizaxe
distintos aos de estar directamente na aula física cos compañeros de clase, que son os clubs de ciencia, que hai centros que xa veñen facendo hai moitísimo tempo. Eu a verdade é que levo xa este o cuarto curso, e un entorno fantástico porque aprenden uns dos outros, porque se crean grupos de rapaces con máis idade, con outros pequenos. Os pequenos a veces ensinan cosas maiores, tutelan os de menor idade, e son situacións fantásticas nas que poñemos en xogo pois todas este tipo de ferramentas que vos enseñarei algunha delas, non? E, por suposto, un equipo. Non podemos pedirlle aos rapaces que traballen en equipo, usando metodoloxías diferentes, tecnoloxía, se non nos ven aos profes traballar en equipo, que é outro dos puntos importantes. Se non nos ven traballar en equipo, dificilmente les van a reproducir ese mesmo modelo, de acordo? Entonces, aquí vemos algúns profes, pero aí hai un profesor de plástica, unha de lingua galega, un de matemáticas e de bioloxía, e unha profesora que é de PT, vale? Entón, eu creo que poder traballar desa maneira dentro do que facemos, que son os clubs de ciencia, que é fora do horario escolar, e que eles vexan esos modelos, é algo moi interesante para eles, pois, como decían eles, os rapaces aprenden un montón de entornos. E son un entorno pois, un pelín menos formal. Entón, unha consideración. Realmente, os dispositivos móviles hoxe veñen sendo como pois unha navalla suiza, eu o puxen aí, non? Entón, ás veces, cando demonizamos a tecnoloxía, e algúns con certo criterio, porque dicen, claro, es que o rapaz xa só está nas redes sociais, efectivamente, pero iso é un mal uso da tecnoloxía. Por iso debemos dar alternativas boas, positivas, constructivas da tecnoloxía e tamén, por suposto, pautadas. Isto non vais, por suposto, a nós tampouco, cando nos usábamos o libro a libreta, podíamos estar a libreta facendo debuxos e era un mal uso dunha libreta de bolígrafo, non? Entón, a tecnoloxía de hoxe en día nos permite na clase facer un montón de cousas. Nunha tableta ou nun móvil podemos gravar un audio, gravar un vídeo, facer unha presentación. Temos sondas no móvil que me permiten na clase medir a aceleración dun obxecto cando tiramos, nos permite medir, ter unha aplicación que temos conectada coa estación meteorolóxica e teñen datos en directo de temperatura, humidade, presión, etc. E traballamos con todo eso e aparte yo ensinan nas casas, mira, estes son os datos que temos da nosa estación meteorolóxica. Pero dito isto, que este móvil é esa navalla suiza, nós os docentes non deberamos ter só esa navalla suiza. Esa navalla suiza debe estar dentro dunha gran caixa de ferramentas onde hai moitas outras. Eu hoxe aquí tocoume falar de tecnoloxía. Pero quero dicir que nas miñas clases, por suposto que emprego modelos feitos con material reciclado, por suposto que uso mapas conceptuais, por suposto que uso plastilina para facer modelos de estruturas atómicas, etc. De acordo? Entón, eu creo que esas diferentes ferramentas van nos dar diferentes solucións para o diferente tipo de alumnado que dicíamos antes. Entón, dentro das diferentes tecnoloxías que eu veño empregando e por poñer cousas máis concretas, a realidade aumentada permite os apuntes de toda a vida, porque fago os apuntes, claro que sí, me encanta todos os apuntes, e me encanta ver que suliñan e garabatean, e de feito, lle subo puntos por ter os apuntes máis garabateados posibles, colócolles un código QR e desde a casa poden acceder rapidamente á miña explicación en vídeo do que está aí cando non saben, vale? Entonces, ás veces, ese vídeo teñen que tomar palabras clave ou teñen que facer mapas conceptuais que teñen que colocar no anverso da folla. Eso sería un exemplo. Outro exemplo de realidade aumentada, para iniciar un tema, este non facémolo en todos, con unha camiseta, de acordo, lanza un programa que tenga dispositivo móvil e podemos ver a anatomía do corpo humano. Entón, para unha clase inicial, de acordo, de anatomía, non vamos facer en todas as clases, porque hai moitas máis cosas que podemos facer, pero é un xeito interesante de que a primeira sesión ou mitad da sesión empreguen esa aplicación. Estas imaxes son dunha das feiras científicas, porque, por suposto, un dos obxectivos é, vale, ti aprendes e os teus compañeiros, pero tamén logo amosa ese pedaciño de aprendizaxe que dices ao resto da sociedade. Entón, aparte que van a aprender un montón explicándolle e adecuándose aos diferentes niveis e registros que van ter das persoas que os visiten nun stand dunha feira científica. Virá un avó, que terá que explicarlle coa súa linguaxe, virá o neto, etc. Entón, esos contextos son fantásticos, porque, además, colaboran, axúdanse. Entón, isto sería unha outra posibilidade. Outra posibilidade de realidade aumentada para que fagan as súas películas con un programa que se chama Lifelike. Todos son exemplos de ciencias, de acordo?
podemos usar modelos que se solapan a realidade, e logo temos outra posibilidade que é o que fixemos este ano pasado, que é un areeiro de realidade aumentada. Estábamos facendo mapas topográficos, sempre hai problemas porque non os entenden. Os mapas topográficos son esas liñas que algúns de vos ainda seguides sin comprender moi ben, verdade? Que pechan unhas as outras e que marcan as liñas de altura e que nos dan as formas do relevo. Bueno, era un pouco complicado ás veces que colleran a idea, temos que traballalo en paisaxe, teñen que traballalo tamén desde a parte de xeografía, desde a parte de xeoloxía. Entón, fixemos un areiro de realidade aumentada, pero fixémolo entre todos. Profes, tendo idea cero, salo que sabíamos inglés, nos metimos nunhas páxinas en internet con axuda dos alumnos, construindo con tablas, hackeamos un ordenador, hackeamos unha Kinect, que é dun software para xogar a unha consola, destas que detectan movimentos. Entón, este arenero consiste no seguinte, pero vos lo explico eu ali, porque senón non me des a entender. De realidade aumentada, de maneira que aquí temos unha Kinect, e temos un proxector, a Kinect o que está facendo é detectar a altura acá esta área, e o proxector, gracias a un software que temos aquí neste ordenador, o que fai é proxectar as curvas de nivel coa topografía da zona, de acordo? Entón, por exemplo, agora aquí estou facendo unha pequena montaña, entón, ademais das curvas de nivel, nos mete un código de cores, e se queremos que chova, é tan fácil como colocar a man en riba, así estendendo os dedos, e automáticamente aparece a chuvia en riba da montaña, e os cursos de agua, como sabedes, seguirán a liña de máxima pendiente, que é o que está sucedendo agora. Bueno, e isto como implementamos na aula? As zonas de menor altitude. Ahora de iniciar o tema, ou nalgúnas sesións, xa este ano, isto fixemos o ano pasado, xa este ano metíamolo dentro da clase. Entón, ides ver agora unha sesión na que eles lles propuñamos un desafío, dábamos un mapa topográfico e tiñan que recrearlo aí. Pero tiñan que facer por, pensades un pelín o volumen, sí. En inglés chamanlle Augmented Reality Sandbox, pero tiñen con pequenos desafíos. Entonces, aí o tedes. Ahora tedes rapaces en acción, os meus alumnos. Vamos a facer aquí o mar, aquí a illa grande, a malante e a chica. Ajá. E a partir de que? A partir dese mapa. E a partir desa forma, ¿no? Moi ben. Pois, veña, vamos alá. A partir dese momento se empezan a establecer estrategias de liderazgo, de cooperación, se empezan a organizar entre eles, por grupos iban intentando facer iso nun tempo razonable, ata o final, entre todos, e poñéndose de acordo, ter unha forma de relevo. É máis grande pequena que... E de que? Das súas queridas illas Sisargas, neste caso, que son as que teñen detrás do noso cole. Espera, mira, esta é arjada. É igual, facémolo ahora. Xa vos imaginades que a partir de aí, como tiña colores, tiña arena, pois deu pé tamén para desenvolver a creatividade e destrezas artísticas, porque houve quen dibuxou caras, figuras, unhas cantas calaveras, hai tamén hai fotos con calaveras. Profe, podemos sacar? Por suposto. Bueno, entonces, queríamos explicar a paisaxe desa maneira, pero e se dábamos unha volta máis e esas formas do relieve que estaban en plano, que eles tocaban porque queríamos que aprenderan a interpretar a paisaxe de unha forma multisensorial, coas mans, facíamolo tamén con impresión 3D, pois veña, vale. Existe unha aplicación que tedes aí, que vos lo puse unha captura, que se chama Terrain 2 STL. Entonces, a partir da zona que ti queiras do planeta, a aplicación o que fai é convertila nun modelo 3D que podedes exagerar a escala, vale, da altura, para crear, neste caso, seguimos co tema das Sisargas, que son as illas emblemáticas da vila de Malpica. E aquí temos esas, as fixemos a tamaño escala que poden colocar no mapa. Entón, teñen o plano en 2D e agora teñen as figuras en 3D que poden colocar. E logo fixemos tamén un puzzle das parroquias do Concello para que pudieran organizalo, velo, pudieran tocar. E é máis, os profesores nos prendimos porque en mapa non se aprecia, pero cando imprimimos en 3D, de repente vemos unha liña así, e esa liña, e é unha falla, vale, unha pequena falla que hai,
que non nos dábamos conta, non se ve en mapa, pero no momento que imprimes en 3D, ves un pequeno resalte de unha falla de 2 bloques que xogan un respecto do outro, de acordo? Entón, bueno, eso é un xeito de empregar a tecnoloxía por proxectos no que metimos os rapaces, axudaron a construcción e axudaban a comprender o currículum. Pero vamos a dar un paso máis alá. E se, además, este paisaxe traballamos con dron de maneira que podan velo desde arriba? Podemos? Pois o fixemos. Entón, isto, por exemplo, é en Ponteceso, a desembocadura do humidal de Ponteceso. Entonces, as vistas desde arriba, eles que estiveron centos de veces ali, as vistas desde arriba, pois de repente empezan a ver os ripples que marcan na area, poden ver como efectivamente unha lingua, esta que temos aquí, de acordo? E Monte Blanco que sube por aquí, todo o sistema dunar, a zona de marisma, de repente poden interpretar a paisaxe de unha maneira diferente. E no que estamos agora é en que isto podano traballar desde realidade virtual. Vamos a poñer unha cámara 360 ao dron e con gafas de realidade virtual ti podes visitar diferentes hábitats e lugares de Galicia. Pero bueno, todo o seu tempo, estamos nisso ahora mesmo, vale? Entonces, pero claro, o bo é que eles usen o dron. Entón, as aprendizaxes dos profes, levámolas a eles. Como? Pois facendo un ensino no que eles fagan prácticas de pilotaxe, no que aprendan que tipo de legislación existe en torno aos drones, que requisitos, que non é chegar e volar, que hai que mirar unha serie de permisos, que hai zonas que se vuelan e zonas que non. Entón, queremos facer un ensino da tecnoloxía que sexa consecuente e que sexa, como diríamos aquí, con sentido común, vale? Bueno, eles estaban aquí trazando logo a súa zona de carreras por onde tiña que ir aí o dron, e logo complicámoslo un pouco máis, porque eles nos van dicindo, e se complicamos un pouco máis? E entón complicámoslo máis porque, este non o metín. Bueno, pois non metín ese vídeo, foi dos que me carguei para reducir a presentación. Pero sí que teño un anaquiño do que vos comentaba de realidade virtual. Hoxe en día temos un montón de vídeos 360 en YouTube, entón podo leválos a calquer parte do mundo. Ainda que non teñamos as gafas de realidade virtual non pasa nada, porque son vídeos nos que usa con alumno, entonces vamos a volar sobre un volcán e sobre a pantalla táctil ou co ratón, el pode ir mirando a calquer punto, porque realmente ese vídeo 360 están aí, se os podedes usar cos vosos móviles, cos vosos ordenadores. Entón eu lle digo, busca aí unha zona onde está colada. Entón el vai buscando, mira, colada está aquí. Onde está a columna eruptiva? Pois mira, está para aquí arriba. Me dá un xogo enorme, porque aínda que só tiña un alumno interactuando co ordenador, están todos expectantes a ver se o outro fai o ben ou non, e aparte porque van saindo. Vale? Non necesito 15 gafas de realidade virtual. Aínda así, como hoxe en día son tan asequibles, pois encargamos un proxecto e aí están. Ahora mesmo hai programas gratuitos que te permiten facer as túas recreacións e ver a paisaxe desa maneira inmersiva. Por suposto, isto nos saca que eu os leve aos sitios, vale, a determinadas zonas, saídas ao natural, porque iso é insustituible. Non hai tecnoloxía que valga igual que o vivencial. Pero, dende logo, para leválos a un deserto de Arxelia e ver os barjanes, as dunas, os ergs, os oasis, é unha oportunidade estupenda. Como teño máis, pero teño 15 minutos, e como sempre hai que decir que hai que deixar o último capítulo para o seguinte día, se queredes, nos vemos polas redes. Moitas gracias. Pois moitas grazas, Xacobo, pola túa interesantísima exposición tamén, como a de todos os relatores que temos hoxe, e, por suposto, nesta ecuación que nos faltan os estudantes. Aínda que en a Fundación sempre nos gusta dicir que somos estudantes aprendendo ao longo de toda a vida. E nada, vamos xa con noso último invitado desta noite, aínda que logo podremos escoitar a todos conversar, con Gael Nodar. Bueno, a ver. Primero, antes de todo, quería dar las gracias tanto a la Fundación
como más en concreto a Lola y a Mourinho, que son dos personas del instituto, que son los que se pusieron en contacto conmigo para permitir darme esta charla y permitirme estar aquí. Quería daros las gracias a los 4 por todas las charlas que nos estuvisteis dando, estuve apuntando cosas, fue todo muy interesante. Y de hecho, como acabo de salir de un examen y estoy un poco nervioso, pues acabo de improvisar ahora un poco el discurso y pues a ver qué tal sale. Espero, os voy a intentar referenciar a todos, a ver qué tal lo hacemos. Mira, pues para empezar, como no tengo muy claro de qué podía hablar, pues dije, bueno, pues les voy a decir lo que he hecho a lo largo de mi vida. Les voy a decir cómo ha sido mi experiencia, desde el principio hasta el final. Yo fui a una guardería, o sea, sí, de 2 a 3 años, entonces ya empecé, no tenías por qué ir, empecé antes. Y también fui al colegio Vilas Alborada, que es un colegio muy chiquitito. Es un colegio que está allí en Fraguas, no sé si lo conocéis alguno. Y me mandaron allí mis padres porque tenían la esperanza de que allí despertasen mi curiosidad, como decías tú al principio de todo, por el aprendizaje, mi curiosidad por aprender. Y fue así, porque son clases en ese colegio que no hay mucha gente, no hay 30 personas, no, éramos siempre menos de 25, de hecho éramos sobre 20, entonces ya dices, bueno, somos una cantidad de gente asequible, ¿vale? Y como el ambiente del colegio en sí nos promovía mucho el aprender por nosotros mismos, y esta clase de aprendizaje pues acabó despertando algo en mí que dije, jolín, me gusta aprender, me gusta esto, me gusta lo que hago. Entonces, a partir de ahí, pues dije, vale, vamos a ir a secundaria. Ya hemos terminado sexto, así de repente, en 5 segundos hemos terminado hasta sexto, y decidí irme a Rosalía. No conocía a nadie. O sea, nadie vino conmigo, no conocía a nadie en mi curso, y entonces empecé de cero. Pero decidí ir a Rosalía, no por la fama que pudiese tener o porque me tocase otro y dijese, no, quiero ir a contracorriente, sino porque tenía oído que tenía muy buen ambiente. O sea, fue lo que me hizo decidirme, que tuviese tan buen ambiente, que me dijeron, tranquilo, aunque no conozcas a nadie, vas a ir y te vas a relacionar, vas a hacer amigos muy rápido, el ambiente te va a gustar, vas a estar muy a gusto, y fue así. O sea, llegué y en un año, 2 años en realidad, ya conocía la mitad de todo mi curso, o sea, ya conocía una barbaridad de gente. Entonces, es que tengo aquí el guión, tengo la chuleta, que es que si no, no me lo sé. Bueno, en primero de la ESO, entré y junto conmigo entró un profesor. Entró Alberto Sacido Romero, que me comentaste antes al principio, que hacía algo parecido a lo que tú hacías. Es cierto. De hecho, entré y en primero de la ESO, que yo era profesor de lengua, llegaba con ganas de antes diciendo, bueno, yo sé lo que son los adjetivos, sé lo que son los verbos, sé lo que son los sustantivos, imagino que ahora aprender a hacer sintaxis, bla, bla, bla. Llegó y dijo, no. Vais a hacer entrevistas. Y yo, ¿cómo que entrevistas? O sea, ¿qué me está contando? Esto es periodismo. No, entrevistas. Y nos pusimos a hacer entrevistas y asombrosamente hizo que cambiase mi perspectiva de lo que era la asignatura de lengua. Lengua antes era algo mucho más teórico que me servía para aprender cómo funciona la lengua y pasó a ser algo un poco más práctico. Pero durante todo este proceso pues la utilizamos haciendo entrevistas a diferente gente. Pero todo esto era... O sea, me daba un miedo terrible, porque dije, pero esto a mí, yo no he firmado aquí para esto, o sea, yo no sé por qué estoy aquí. Porque era todo muy diferente, era mucha incertidumbre, como decías al principio. Entonces, pero al final, con el tiempo, yo creo que en parte gracias a eso y esos proyectos de entrevistas que hacíamos, también siguieron como despertando a mí esa curiosidad, esas ganas de aprender, esas ganas de ir un poco más allá de la clase. Porque decías, si la clase me limito a los adjetivos, pero yo estoy aprendiendo más, estoy aprendiendo a hablar con las personas, estoy aprendiendo a cómo hacer una entrevista, a cómo interactuar con otra gente, estaba aprendiendo más allá, eso me gustaba un montonazo. Después, si seguimos, llegamos hasta cuarto, y en cuarto de la ESO me gustaría destacar una cosa que es, no lo tenemos nada claro. En cuarto de la ESO tienes 15 años y ya tienes la primera optativa importante, que es ya la que te va a decir si va a ser por ciencias o por sociales y humanidades. No lo tenía nada claro, de hecho escogí meterme por sociales. Si pudiese volver atrás, escogería otra cosa diferente. Entonces yo creo que es muy pronto la forma en la que nos hacen decidir nuestro futuro. O sea, a los 15 años ya tienes que empezar a saber lo que quieres hacer con tu vida. Yo tengo 16 y sigo sin saberlo. Entonces aquí, eso que me parecía muy pronto, pero me ayudaron mucho mis padres, sobre todo mi madre que está aquí, y tuvimos una charla, varias charlas. De hecho, mi madre y mi familia, como decías tú antes también, tuvimos varias charlas acerca de qué quiero hacer y por qué quiero hacerlo. Y después de esas varias charlas me decidí, yo lo que no quiero es cerrarme ninguna puerta.
Y si me meto por algún... y bueno, después ya cosas mías, pero en resumen era eso. Que no quiero cerrarme ninguna puerta. Entonces, pues venga, vamos. Y entonces eso me llevó a fijarme en una optativa, una opción, por así decirlo, que nos ofrecen en Rosalía, que se llama el BI. Le llamamos el BI, es el Bachillerato Internacional. Es un tipo de bachillerato un pelín diferente, en el que se caracteriza porque trabajamos por proyectos. O sea, proyectos como los que puedes hacer tú, más o menos, pero en este caso son proyectos de investigación. Tenemos 6 asignaturas concretas. En mi caso, por ejemplo, el examen que estaba haciendo era de una de esas, de biología, y esos proyectos te hacen buscar, interesarte por otras cosas. Por ejemplo, mi proyecto de biología va a ir relacionado con cuánto daño hacen las bebidas energéticas. Eso es una cosa que lo buscas en internet y da igual donde mires, cada uno te va a decir lo que le apetece. Entonces digo, jolín, yo quiero saber la verdad de esto, tengo muchísima curiosidad y nadie me lo dice. Pues el BI me ayuda en este sentido a saciar mi curiosidad. Y otras cosas que tengo ya aquí, porque mi charla es más cortita, es de 5 minutitos, apuntadas acerca del BI, porque muchas cosas que proponíais vosotros, tipo cosas que habría que cambiar, los profesores que tendrían que ser de una determinada forma, como decías tú, pues en el BI ya están. Lo que pasa es que no están como muy promocionadas, no están por ahí tipo, gente, meteros al BI. No, la gente no lo conoce. De hecho, tengo que explicarlo siempre que digo que voy al BI. Pues estas características yo para empezar quería más exigencia, tanto para mí como de parte de los profesores. Yo quería ir más allá, yo sabía que podía ir mucho más allá porque en el fondo no me estaba esforzando. Yo sabía que podía dar más de mí si me lo pedía. De hecho, me metí al BI y ya desde el que entré, bajé las notas, ya se fueron, dije, no, esto no va a poder seguir así porque antes no hacía nada y ahora sí. Y ha sido una forma de pedirme más y estoy llegando a sitios que pensé que no se podía llegar. Estoy llegando mucho más lejos. Entonces, por un lado, más exigencia, tanto para ti mismo como del sistema en sí, les exiges más. Después, en el BI tiene la característica de que como mucho, por clase somos 10. Eso es lo mejor del mundo, o sea, 10 por clase está genial. Sobre todo para mí que venía del colegio aquel, ¿os acordáis? Que era chiquitín, pues a mí me recuerda un montón a eso. Entonces, cuando sois 10 en clase como mucho, que en mi caso somos 7, que ni siquiera 10, los profesores se pueden centrar en ti muchísimo más. Los profesores pueden darte una atención mucho más personalizada, pueden estar encima de ti. En vez de ser un profesor, yo les veo como maestros. Me gusta más el término maestro. Son como una persona que está ahí para ayudarte. Como decías tú, lo tengo por ahí apuntado en alguna parte, las características de los profesores que tienen que estar ahí para ayudarte a aprender, no solo para darte la enseñanza y que tú la cojas si puedes, sino para ayudarte a aprender. Esto en el BI se hace. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo, porque somos menos. Bueno, efectivamente, gracias a todos y a todas por la escucha, la participación y la complicidad. Efectivamente, la educación del siglo XXI no es el futuro, es el presente. Chavales, chicos, chicas, como niños y niñas, como Gael, son los mimbres con los que construimos esta sociedad. Y estoy muy agradecida porque, como gran observadora que soy, curiosa 100%, me he acercado a un sector que no es el mío, pero del que he aprendido mucho en esta tarde, noche ya. Así que gracias a Fundación por la oportunidad. Enhorabuena por un trabajo que están haciendo imprescindible, necesario, agitando a la sociedad para que nos escuchen más arriba. Y boas noites, de verdad, gracias.